Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí en camino y esta ocasión con un amigo que ustedes ya conocen, que es el que más ha visitado este espacio y le agradezco mucho que lo haga porque creo que es con el que más fluyo, mi amigo Oscar Hernández. Gracias amigo por venir. No, hombre, gracias a ti por la invitación. La verdad es de que este, voy haciendo un récord, ¿no? Y ya tengo, voy adelante. Bueno, aquí en México, cada vez que visitamos mucho un negocio, al final del año nos dan una bolsita o una tortillera o algo así. Mano, vas a recibir la tuya. Ah, ok, ¿Sale? mi taza, ¿no? Tu De taza. camino. Gracias por haber visitado este espacio y ser un buen cliente. Sí, sí. Bueno, creo que esto nos ayuda porque a diferencia de con los otros amigos que igual han venido y han aportado desde su profesión, desde lo que son, siempre es un primer impacto y como que el repetirlo se complica, pero en tu caso pues ya gracias a Dios el hecho de que tenemos una buena amistad y también que ya van 3 veces que nos ponemos frente a cámara, creo que ya de poquito se van. Sí, vamos, quitando Sí, claro. el que nos sentimos intimidados por la cámara, ¿no? Sí, y pues gracias a Dios igual como siempre el patrocinador oficial de este video, que siempre intentamos que no salga, pero aquí está el perro café. Claro. Perro café, que esta vez estamos en una cabina distinta, estamos aislados del ruido de la calle y creo que eso va a ayudar mucho. Pero bueno, el día de hoy vamos a intentar abordar un tema visto desde aristas conocidas para todos. Sin mencionar a lo mejor el tema central, me gustaría iniciarlo por poniendo en contexto cuando nosotros nos acercamos, amigo, al tema del análisis de Cristo. Te voy a contar algo súper rápido. Hace como 15 días, hace como 3 semanas me tocó dar un tema en la iglesia. Y yo manejaba en la iglesia y decía, ¿no? Usé esta expresión, dije. A muchos de nosotros nos enseñaron un Jesús cuadrado, dije. Y ya, fue mi expresión. Al siguiente día, en el culto de oración, el día domingo, se me acercó una hermana, ¿no? Y me comentó, y me dice, oye, hermano, fíjese que no comprendí esto que dijo, el Jesús cuadrado. Me dice, pues siempre nos dicen que Jesús es amor, que Él no es como el Padre, que Él es abierto, no sé qué. Y me dice, la realidad es que quiero que me explique. Y yo le agradecía porque a diferencia de otros hermanos que nada más no les gustó tu predicación y a lo mejor después te dicen, ah, ese no sabe o algo así, la hermana tuvo a bien acercarse y yo le decía, muchas gracias hermana, y le decía, claro que sí se lo voy a explicar. Le digo, a lo que yo me refería con el Jesús cuadrado es que aunque nos han enseñado y nosotros nos hemos esforzado a concebir a Cristo como alguien de brazos abiertos, que llega, que transforma, que ama, la tendencia de la dinámica de nuestros cultos nos llevan a ponerle cualidades a Jesús de alguien que solamente existe, se puede comprender y es próximo a los cristianos. ¿Y por qué lo pongo esto sobre el contexto? Porque para entender a lo mejor a un Jesús en servicio, creo que el ABC correcto a lo mejor, o una de las puertas más cercanas para hacerlo, es acercarte a un Jesús presentado en la escritura, que es muy cuate, no se complica en su forma de hablar, o bueno, que lo redacta así el escritor, y creo que ese Jesús es el que nos presenta Marcos. Tú cuando decimos un Jesús que sirve, y según esta percepción de Marcos, que creo que es simple pero muy rica en contenido, ¿cuáles son las primeras como impresiones, mano, que te vienen a la mente? Sí, pues yo, como bien dices, ¿no? Marcos es un evangelio que presenta a Cristo eh, no complicado, ¿no? Sino muy, Ujú, muy, muy ligero, muy digerible, muy práctico, ujú. y también muy dinámico, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que lo primero que me viene a la mente es que cuando nosotros pensamos en el Cristo que es reflejado en un evangelio como este y que es el enviado de Dios que sirve, lo ujú, primero que a mí me viene a la mente es que rompe esquemas. ok, O sea, lo primero que viene es que rompe esquemas porque así como tú hablabas de esa exposición que sí, tuviste en claro. la congregación, en la iglesia, de que hay un Jesús que es cuadrado, Ujú, yo creo que a todos nos toca. O ujú, sea, a todos nos toca un Jesús así, ujú, porque de repente nosotros estamos pensando que Cristo es según mi concepción, según mi forma de ver, según mis experiencias, según mis lentes, ¿no? ujú. Mi vista. Pero en realidad es que él rompe el esquema, ¿no? Y va mucho más allá. Y entonces el hecho de pensar nosotros en que él era alguien
no estaba encasillado en una forma de verlo, de entenderlo, de comprenderlo, sino que él rompe esa forma, pues bueno, ya de entrada nos puede crear un conflicto incluso, ¿no? Ujú, Nos puede crear un conflicto porque puede ser un Cristo que en lugar de ser a mi concepción, es completamente otro, ujú, completamente diferente, y el hecho de que se presente, por ejemplo, como alguien que no le importan lo que son los niveles sociales, los estatus, ujú, los niveles económicos, el sexo, la condición social, ujú, es algo que nosotros vamos descubriendo, ¿no? ujú. Y que si nosotros nos vamos dejando, pues, seducir por ese Cristo verdadero, auténtico, pues entonces, sí nos va creando un conflicto, pero también a la vez nos va seduciendo, ¿no? Y nos Ujú. va acercando a él. Entonces, digo que la primera impresión que yo tendría sería alguien que rompe el esquema y rompe, pues, de inicio mi esquema, ¿no? Claro. Y tú cómo ves esto ahorita que mencionas lo de los esquemas, a mí me brinca un poco, no por lo que dices, sino por rápidamente hice como una lectura a nivel denominacional de los distintos movimientos. Y creo que lo que, digamos que por naturaleza crea el cristianismo es llenar de esquemas a Cristo, ¿no? Y por ende, alguien que, por lo que tú quieras dentro del movimiento destaca, pero lo hace haciendo acciones distintas a lo que está acostumbrado a ver el esquema denominacional, para la mayoría del movimiento es como que se están haciendo mal las cosas. Mm. Entonces, este tipo de los esquemas evidentemente segrega al distinto, y Jesús mismo fue un distinto en su tiempo. Entonces, ¿cuál es el conflicto cuando traemos esta reflexión a nuestro tiempo? ¿Por qué la iglesia de nuestro tiempo no está acostumbrada a permitir que el espíritu actúe de una manera rica como quiere, permitiendo que los ministerios nazcan por sí solos y que no necesariamente sean tan comprensibles como estamos acostumbrados a quererlos ver? Sí, yo creo que hay veces en que uno tiene a lo mejor en un inicio, ¿no? Ujú, El deseo, la buena intención pues, de servir muy espontáneamente, que tus motivaciones son, por ejemplo, que empiezas a conocer del cristianismo, que empiezas a conocer a Cristo, y pues tú te empiezas a acercar como muy sinceramente, como dicen, ¿no? Pecho limpio, ¿no? ujú, Que empiezas a acercarte así, pero nos vamos a ir encontrando, por ejemplo, con una con una estructura. Y a veces esas estructuras son las que van poniendo las trabas, las que van impidiendo, las que van poniendo, eh, a lo mejor a veces consciente o inconscientemente, como los obstáculos, ¿no? Y no ujú, permiten que fluya, ¿no? Precisamente. A veces, a lo mejor ahorita que hay eh, tantas posibilidades a través pues de la tecnología, de cómo son ahora las nuevas generaciones, ajá. de que se atreven a hacer muchas cosas que, por lo menos en mi generación, que no tiene tanto tiempo que está al frente, no nos atrevemos a hacer muchas cosas, ¿no? En cambio, esta generación se atreve a hacer cantidad de cosas, pero muchas veces pensando en que no me tienen que salirse de mi esquema o no me tienen que superar a mí, no permite a lo mejor que fluyan ellos en cuanto a su creatividad, en cuanto a su dinamismo, en cuanto a atreverse a explorar áreas de servicio que mi generación o generaciones anteriores pues no se atrevió, ¿no? Ujú, Entonces creo que mucha gente que ve al servicio de la iglesia desde fuera, eh, puede quejarse de que es que nada más están autopromoviendo, ¿no? ujú, Es que únicamente están buscando adeptos para su denominación o para su ujú, religión. Únicamente lo que quieren es crecer económicamente, ¿no? ujú, Cosas así. O ir ganando lugares de espacio para poder influir en la sociedad o para poder entrar en políticas sociales, no sé, X, Y. Entonces, eso es algo que también puede estar contribuyendo a que no se den las cosas con ese dinamismo que nosotros deberíamos creer que se deberían estar dando, ¿no? Sino que se ujú, empiezan a limitar un poco o a veces un mucho, ¿no? Pero que en definitiva se van a ir encontrando estas situaciones, ¿no? ujú. Creo. ¿Tú crees que entonces tendríamos como cierto
este tipo de complejo de Pedro poscristo, que es que Pedro, después de que se da la muerte de Jesús y resurrección, al menos lo que nos permite ver hechos es que Pedro, aún siendo alcanzado por Cristo y haber estado con él y todo esto, no se permitía concebir que alguien que no fuera parte de su movimiento fuera alcanzado por el Evangelio de Jesús, ¿no? Y es hasta que tiene todo este encuentro sobrenatural y la entrada de Pablo en escena, que él abiertamente dice, ¿no? Pues ya entendí, ¿no? Y pues vamos a darle, ¿no? Pero parece ser que incluso aceptando como que esa regañadientes, como que no es de toda voluntad, sino que es como de ya entendí, ya vamos a darle y para adelante. ¿Crees que a veces nosotros entonces podríamos caer en esto? Porque pues digamos que aceptamos a Cristo con el Evangelio, con el bautismo, Ujú. nos congregamos, intentamos hacer bien las cosas, pero cuando algo viene y nos sacude, como que no sabemos para dónde tirar. Sí, es que yo creo que cuando hay un encuentro o una verdadera conversión, ¿no? Como decías, este, eso tiene que traer una consecuencia, ¿no? Eso forzosamente tiene que cambiar las cosas, porque cuando no las cambió, cuando no trae como consecuencia, en el caso que estamos hablando del servicio, Ujú, una acción o eh, algo que nos mueva, entonces ahí es donde empiezan los cuestionamientos, ¿no? Donde decíamos, bueno, verdaderamente yo estoy siendo alguien que encarno todos los valores del cristianismo o como hemos estado platicando ujú, en algún otro momento, encarno la naturaleza de Cristo ujú, o únicamente estoy aprendiendo un dogma, estoy aprendiendo una forma de expresarme o de conducirme, eh, pero no verdaderamente lo estoy llevando hasta el punto donde Cristo lo llevó, ¿no? ujú, ¿Hasta qué punto lo llevó? Pues creo que hasta el punto de la acción, ¿no? Del ujú, punto de materializar todo lo que en el discurso él decía, ¿no? Que imagínate, si se hubiera quedado únicamente en el discurso, pues simple y sencillamente hubiera sido uno más de nosotros, ¿no? Sino ujú, que él lo encarnó al punto de dar su vida, ¿no? ujú, Entonces, sí me parece que de repente podemos tomar, como dices tú, esa postura como la del apóstol que dices, ¿no? De Pedro, ujú, que de repente parece que no ha habido una total conversión, un total convencimiento y que yo únicamente me estoy movilizando porque me tengo que movilizar, ¿no? Pero a lo mejor no por una motivación adecuada, correcta, ¿no? O la que se espera, ¿no? ujú, Pero sí, en definitiva, esto lo podemos estar haciendo así y gente que está alrededor del cristianismo lo puede estar viendo incluso mejor que nosotros, ¿no? Y ujú, puede dar una mejor lectura que nosotros, ¿no? Y decir, a ver, cómo en estos momentos sí hay acción y en estos momentos no, cómo en estos momentos hay un atrevimiento a explorar áreas o cosas de servicio que antes no se exploraban y en otros momentos la iglesia puede parecer como inerte, ¿no? Que no se mueve, que no tiene vida, ¿no? Que ujú. se está esperando una manifestación y no, simple y sencillamente no la hay, ¿no? Entonces, me parece que, que otras personas alrededor pueden dar una lectura como más precisa que la que incluso nosotros Ujú. podemos darle, ¿no? Oye, amigo, y por ejemplo, en esto es indudable que para que exista ese cambio y esa acción, digo, no hay acción sin cambio, ¿no? Eso queda claro, no hay acción sin transformación. Sí, sí, Pero, cuando eso llega a suceder, es indudable que el espíritu tiene que estar ya actuando a plenitud en la persona. Y yo recordaba hace años que tomé un curso con Harold Segura en Bíblica Virtual en Argentina, ajá, a la distancia, y él expuso un tema que hasta la fecha es un tema que he estudiado porque digamos que el curso se llamó Espiritualidad Atea y otras sin nombre. ujú, Y a mí me llamó mucho la atención porque decía que, decía él, por lo regular el movimiento cristiano está muy acostumbrado a juzgar y a decir es que si no es cristiano, el espíritu no está actuando. ujú, Y decía, y no es así. Él, por ejemplo, a mí eso fue una sacudida enorme para mí. O sea, y no es que yo fuera cerrado, sino que el hecho de que abriera él el abanico tanto y dice, y es que es bíblico. El espíritu actúa como quiere. Y el espíritu, si actúa como quiere, entonces, por supuesto que puede hacer que alguien que en su momento no ha aceptado plenamente a Cristo, haga obras buenas, movido por el espíritu y que impacta a la sociedad. Entonces ahí el reto quedaba del lado del cristianismo a decir,
bueno, primero que nada aceptar esa postura, ¿no? Ujú. O por lo menos meditarla y llevarla a la reflexión. Pero posteriormente a eso él aterrizaba esta reflexión tan buena y decía, el cristianismo no está obligado a hacer que el otro crea. El cristianismo está obligado a compartir el mensaje. Y a partir de eso entonces dice, si nuestra obligación es compartir, el espíritu actúa. Pero si nuestra obligación es forzar que el otro crea, entonces nos estamos equivocando de solicitud al espíritu, porque el espíritu no forza que el otro crea. Ese es un ejercicio de la voluntad. ¿Tú cómo ves esto? Cuando llevamos a la reflexión desde las distintas perspectivas y ubicamos que hay personas que conocemos y que a lo mejor por buena voluntad dicen, pues yo no me reúno, yo no me congrego, tengo dudas de que algo exista, pero pues si existe, estoy siendo un buen ciudadano, una buena persona, pero lo hago más por humanidad, el servir. Eh, esto cuando lo escucha un cristiano de cepa, de estos que vamos cada 8 días a la iglesia y que a lo mejor bautizados, etcétera, ¿cuál es la primera reflexión que tenemos acerca de esas personas? Y después, ¿por qué nos es tan complicado el hecho de aceptar que otras personas pueden hacer el bien, inclusive como lo dices, mejor que nosotros en algunos casos, pues que simplemente necesitan nuestro reconocimiento y por qué no el sumarnos a sus acciones, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Sí, fíjate que también recordé de algún curso que alguna vez tomé de un pastor español Ujú, que decía que donde hay belleza, ahí está Dios. ujú, Entonces, ok, si lo reflexionas, dices, donde hay belleza, ahí está Dios. Este, estamos reconociendo nosotros la belleza. ujú, Por ejemplo, el hecho de que alguien se acerque, este, recuerdo ahorita la escena, una de las escenas de la serie esta de Jesús, que en algún otro video sí, te claro. recomendé Hace 3 años. de de los elegidos de Chosen, ¿no? Ajá. Y que se acercaban, por ejemplo, con los leprosos, ¿no? Y que entonces, una imagen así, donde alguien se acerca con alguien de necesidad, con alguien, por ejemplo, en condición de calle, Ujú, este, puedes identificar ahí belleza. Si la podemos identificar, digo que alguien que se acerca a ayudar a una persona en condición de calle, no sé, a lo mejor a un niño, a un anciano, ¿sí? Me acuerdo que mi papá decía que ah, hay un lugar aquí en Puebla, en el centro, ujú, ya digamos el centro yéndose hacia el norte, ok. donde en las mañanas, 5 o 6 de la mañana, las personas de condición de calle que les gustaba tomar y que no tenían hogar, que se les conoce comúnmente como teporochos, Ujú, se juntaban ahí cerca de un mercado de la 18. ujú, Y entonces me decía mi papá que había una persona que se acercaba y que les brindaba pues un poco de comida, una cobija, y que pues luego era gente que estaba muy tomada, ¿no? Y que esta persona llegaba y los abrazaba, así literal los abrazaba, ¿no? Y me acuerdo que mi jefe decía que era una escena que para él le conmovía mucho, ¿no? Dice, yo no sé si esa persona es de alguna iglesia o es cristiano, pero dice, verlo, dice, a mí me conmueve mucho, ¿no? Entonces, ahí identificamos, ahorita que estás diciendo esto, yo creo que identificamos belleza ahí en esas acciones, y si lo identificamos, ahí está Dios, ¿no? No está en esquemas o en estructuras religiosas en las que estamos acostumbrados, sino más bien está en expresiones, ¿no? En expresiones de Dios, en expresiones que son movidas por el Espíritu. ujú, Entonces yo creo que cuando te decía al principio que se trataba de que se rompieran esquemas, es porque eh, para empezar tenemos el esquema de que la iglesia se encierra en un lugar, ¿no? ujú, Bajo 4 paredes, actividades específicas en una hora, en un lugar determinado, y eso es la iglesia, ¿no? Cuando la iglesia desde el diseño que Dios había pensado a través de la persona de Cristo, es son expresiones de Él mismo, pues a través de todos los que nos movemos según esa naturaleza de Dios en nosotros, ¿no? ujú, Entonces, es ver la expresión de la iglesia y la expresión de Dios
sea como en los lugares donde sea, ¿no? Ujú, Sin importar si pertenecen a mi grupo denominacional, sin importar si realmente piensan igual que yo, porque la primera barrera que pongo y la primera estructura que pongo es que no piensas igual que yo, ujú, que no crees igual que yo. Entonces, al no creer igual que yo, ahí hay un problema, ¿no? ujú, Un problema grave. Entonces, creo que es lo primero que se me viene a mí a la mente, ¿no? En ujú, cuanto a esta reflexión que dices de encontrar en otros personas, situaciones que no son propiamente cristianos, pero que Dios se expresa ahí, ¿no? Que el Espíritu se está moviendo en ellos, ¿no? ujú, Entonces, es algo que sigue rompiéndome, ¿no? Me ujú, sigue rompiendo. ujú. Y tú, por ejemplo, esto que mencionas, ¿no? De que, digo, lo interpreto y lo aterrizo. Y creo Sí, que digamos que, según lo que escucho, es que, digamos que el cristiano por naturaleza, al menos como vivimos en la actualidad, está movido a querer ganar, ¿no? A querer ganar en el argumento, sí. porque en la acción se nos complica. Pero, Luego a veces en la acción nos dejamos ganar, ¿no? sí, decimos, "Oh, que gane el otro." Que gane el otro. Este, pero esto yo te lo decía porque justamente hace unas semanas, que por cierto, ves que te había comentado, me invitaron a un encuentro interreligioso Ajá. y y pues estuve ahí, gracias a Dios, la organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos y estuve con ellos. Tú sabes que ellos en sus cualidades como denominación resaltan la pulcritud de su templo. Creo que está bien decirlo, su comunión muy trabajada entre los miembros, al punto de que, por ejemplo, generan estos espacios para que, digamos que no quede en el miembro decir, mi movimiento no me insta a escuchar otras percepciones y demás, ¿no? El ambiente, ¿no? Exactamente. Entonces, yo tuve la oportunidad de ir y pues yo te decía, ¿no? Que incluso cuando nos daban la invitación, éramos como 8 invitados, ¿no? Y de estos 8 invitados llegamos 4, ¿no? Mm. Entonces, para empezar eso, mando un mensaje, ¿no? De los que no fueron, porque es como de, no estoy interesado a escucharte, ¿no? Sí. Y la otra, de los que fuimos, entre los comentarios que surgían, creo que afortunadamente los comentarios eran de construcción de puentes, más allá de límites. Y cuando tuve la oportunidad de compartir esto con algunos amigos que creo que piensan muy similar a mí, me sorprendía porque me decían, y al igual que a ti los había invitado a ellos, ¿no? Y pues ya sabes, justo acabas de tocar el tema, ¿no? Es que tengo que atender al grupo, tengo que hacer esto, el otro. Cuando yo les hacía la retroalimentación me decían, pues hay que hacer uno acá. Y a lo mejor de primeras tú dices, está interesado, ¿no? Pues quiere escuchar otros movimientos. Pero la idea, ya después en seco yo decía, ¿y por qué no fue allá? Una contradicción, ¿no? Ajá, Como que, ok, me interesa, pero es básicamente ven y no ir, ¿no? Y creo que eso por poner de ejemplo esto, ¿no? Pero creo que pasa mucho cuando hay convocaciones yo he visto al menos desde que era un poco más joven ahorita, hace 10 años, que luego hay convocatorias que dicen, vengan todas las denominaciones, ¿no? Y vamos a alabar juntos a Dios. Existe esta parte como de, no, yo no, porque no sé si lo voy a entender, no sé si cómo me voy a sentir. Y no se diga, por ejemplo, en este campo de la acción, este, em, ¿qué es lo que produce esa incomodidad? Porque en teoría es el mismo Cristo, en teoría es el mismo mensaje, en teoría es el mismo llamado. ujú. ¿Por qué no nos sentimos tan como en casa cuando estamos en un espacio ajeno al nuestro o acompañado de alguien que a sabiendas de que es cristiano, no nos sentimos como si estuviéramos hablando con alguien que lleva compartiendo la dinámica cristiana de nosotros toda la vida? Híjole. Pues la verdad es de que estás tocando así fibras, o como le dicen algunos, vacas sagradas, ¿no? Porque la realidad es de que en muchas ocasiones creo que nos sentimos exclusivos. Creemos que, por ejemplo, que el cristianismo nació con mi denominación, ¿no? Ujú, Y si mi denominación tiene 100 años, pues imagínate que el cristianismo tenga 100 años, ¿no? Eso es tomar una postura, pues yo así lo digo, ¿no? Como que muy exclusiva. Y, y creo que esto no es un problema únicamente de una denominación, sino me parece que es de la mayoría de las sí, denominaciones, ¿no? sí. Donde nos llegamos a sentir rebasados,
Ujú, y que eso provoque en nosotros una vergüenza y decir, ¿cómo puede ser que necesite yo de otra denominación o necesite yo pegarme con otro grupo ujú, para poder ser visible, ¿no? ujú, Ante la sociedad. Y entonces, eso es un principio de darnos cuenta de que no hemos entendido nada, ¿no? ujú, De que en realidad no hemos entendido nada y de que este, el cristianismo no se trata de que yo sea visible, sino de que el que sea visible sea Cristo, ujú, ¿no? justo. Que sea él visible, yo hacerme invisible. Entonces, hacerme invisible, ¿qué significa? Pues que yo ceda a no ser reconocido, Ujú, ¿sí? A no ser mencionado, a pasar desapercibido, a ser el más pequeño, a ser el más ujú, pequeño, y entonces, pero mi naturaleza no me permite, ujú, si yo no encarno a Cristo, pues mi naturaleza, yo, Oscar, no me va a permitir que otros pasen por encima de mí, ¿no? ujú, Que yo no sea reconocido, que yo no sea notado, y entonces es lo que ha provocado de repente que haya más de 45,000 denominaciones cristianas en el mundo, ¿no? Y las que se siguen acumulando, ¿no? Y entonces, en lugar de tener un impacto real al momento de expresar un servicio a la sociedad, de poder darle, como dice mucho el hermano eh, Jacal, ujú, que dice, darle voz a los que no tienen voz, ujú, ¿no? Me acuerdo mucho que a él le gusta mucho esa frase, es todo lo contrario, ¿no? Parece que nosotros nos damos voz a nosotros mismos, pero afónica, ¿no? Porque nadie nos escucha, ¿no? Afónica porque nadie nos escucha. Entonces, me parece que es una señal o un principio de que en muchas ocasiones no hemos entendido ujú. nada. Fíjate que ahorita que mencionas esto, mi mente se fue nuevamente a los evangelios, esta vez más a profundidad al Evangelio de Juan, cuando reflexiona el Evangelio de Juan en la voluntad genuina de Juan de menguar, Ujú, de hacerse menos, ¿no? Y fíjate que justo ayer en clase, ves que, bueno, tú sabes que yo me dedico a la docencia y estoy dando con mis alumnos de filosofía del derecho, les estoy dando hermenéutica jurídica. Y les dije, ¿cómo les explico? Porque tú sabes que cuando estás hablando, por ejemplo, de derecho, si lo quieres hacer entrar por derecho, chocas, ¿no? ujú. Entonces dije, les voy a hablar desde la fe, que les llevo ¿Ah, un sí? texto bíblico, pero se los llevé así como en los temas, o sea, con el texto bíblico original y todo este show. Y nada, más vi que estaban así y todo el show. Entonces yo les decía, ya ven, cuando profundizamos hay más voluntad de concebir algo. Ahora vamos a hacer eso en el derecho, ¿no? Entonces te platico esto porque cuando nosotros leemos el texto bíblico de Juan y pasamos por alto y decimos, ah, pues un personaje más que pues era primo de Jesús, que dijo, ah, pues para que mi primo resalte yo voy a hacer menos, ¿eh? Pero justamente uno de los autores que a mí me marcó mucho en mi dinámica de fe, y no tanto por lo que dice, porque es un autor del siglo I, sino porque creo que es una de las pruebas fehacientes de la existencia de Jesús, que es Fabio Josefo. Él menciona y deja muy en claro que el famoso en el tiempo de Jesús es Juan. O sea, él deja muy en claro que Juan acarreaba multitudes. Y después de Jesús nada más lo menciona y dice, ya había una persona buena, genuina, de Galilea, que se pronunció y que tuvo una voz fuerte, Ujú. y de Jesús no profundiza mucho. Pero entonces si tú con este contexto que da Josefo, que es un historiador de la época, y lo traes al texto bíblico, y antes de escuchar que Juan mengúa, sabes que era un brother que traía multitudes, que muchos lo seguían como maestro, y que algunos estudiosos aseguran que Jesús mismo lo veía como una figura de maestro, escuchas que él, reconocido así, incluso atemorizaba a Herodes, él dice, es necesario que yo disminuya para que él cumpla su propósito. Hasta te lo digo y se me enchina la piel, porque digo, pareciera que es un brother el brother que tú me digas en la actualidad que tiene la visibilidad que podamos suponer dentro del movimiento cristiano, que a lo mejor iniciara su movimiento y él ya fuera un top, que dijera, ¿saben qué? Me bajo de esto porque si yo estoy, casi que lo dice, no voy a opacar a Jesús y no puedo hacerlo porque él es el elegido. Ujú. Y nosotros trayendo esto a la parte de la fe, creo que a veces nos enfocamos más en aislarnos, como dices tú, a veces dejamos que el otro gane, a permitir que, no que nosotros o que el movimiento, cuando digo movimiento hablo de la denominación, sea identificada en la sociedad,
sino que el mensaje de Jesús sea visible. Entonces, digo, creo que en cuestión de servicio hay muchas asociaciones civiles que fueron formadas por creyentes, pero pocas asociaciones civiles visibles respaldadas por movimientos cristianos, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque creo que en ocasiones el redireccionamiento de las necesidades eclesiales van hacia otro lado, ¿no? Y creo que vale la pena decirlo, tú en algún momento, tanto dentro de, digamos, el movimiento al que pertenecemos, y también fuera de él, tuviste la oportunidad de las dos llaves, ¿no? Porque dentro impulsaste como líder nacional juvenil y creo que también previo a ello, las caravanas de amor, ¿no? O sea, tú ya hacías caravana de amor antes de impulsarlo desde la nacional, ¿no? Y después, fuera del movimiento nacional, tú tuviste tu asociación civil, G21. Ujú. ¿Por qué traigo esto? Em, ¿Qué es, digamos, lo natural o lo normal, Oscar, con lo que alguien, no me gustaría decir que como creyente, o creo que estaría limitándolo, pero con lo que chocas, cuando a lo mejor, porque yo creo que fue una pieza fundamental la fe, ¿no? Para que tú te aventaras a crear G21, Ujú. pero dentro del movimiento fue a partir de la fe impulsar Caravana de Amor. ¿Cómo tomas estas decisiones? Y digamos, ¿cuáles fueron los principales retos que esta decisión trajo para ti como creyente en ambos momentos? Ok, bueno, qué es lo que lo impulsó eh, en su momento? Ahorita que ya lo pienso a la distancia, ¿no? Que ya pasaron varios años y que, bueno, fue una etapa, un momento que Dios, pues, me permitió a mí vivir junto con otras personas, Ujú, ¿no? Con mi familia que me acompañaron en ese tiempo. Eh, yo lo que creo es que lo que motivó, lo que movió fue Dios mismo. ujú, Fue eso lo que nos motivó, no, porque incluso al principio, pues realmente no medimos, o no calculamos los riesgos, ¿no? No dijimos, bueno, va a haber estas situaciones, va a haber aquello, me voy a arriesgar a lo mejor a invertir tiempo, dinero o esfuerzo y que al final, ¿en qué me va a beneficiar o en qué va a beneficiar a mi familia? Sino que nos aventamos a hacerlo más impulsados por eso, ¿no? Porque creo que era una expresión de Dios en nosotros, ¿no? Tanto digo, tanto en mi persona como en los que colaboraron en su momento, en la familia, y eso es lo que a mí me parece hermoso ujú, ya a la distancia, que no se calculó ningún riesgo, ¿no? Sino que se hizo este, creo que con una motivación correcta, ¿no? En ujú, cuanto a que es el mover de Dios, ¿no? No porque yo me, me asumiera como el, el- la persona que sin otra motivación yo lo pudiera hacer, ¿no? Porque en realidad yo recuerdo a la persona que nos mentoreó en esto de lo de las caravanas, ujú, que era la doctora Rosy Salazar. ujú, Ella nos decía en las caravanas, en los servicios, en las jornadas de servicio, nos decía, ¿saben qué? Pues esto que venimos a hacer de ayudar a dar despensas, a dar consultas médicas, medicina, ropa, dice, esto lo puede hacer cualquier otra asociación civil o el gobierno, dice, y lo hace mucho mejor que nosotros, ¿no? Se lo hace mucho mejor que nosotros, me acuerdo mucho de esa frase que ella decía, y decía, pero nosotros somos portadores, ¿sí? De un mensaje que otros grupos y el mismo gobierno no lo tienen, que es un mensaje eterno, que es Cristo, ¿no? Cristo en nosotros. Entonces, creo que eso es algo que me motivó, ¿no? Y luego la segunda pregunta que dices de cuáles fueron las cosas que te encontrabas, la verdad es de que em, tú llegas a ese momento pensando en que, pues como mi motivación fue Cristo, yo voy a encontrar el respaldo pues de mínimo mi iglesia, ¿no? Mínimo mi denominación y otras, ¿no? Porque pues sí, es para lo mismo, ¿no? Es por Dios, es por la misión de Cristo, desde la parte social, ¿no? ujú, No desde la parte que las iglesias o las denominaciones lo hacen, ¿no? Muy frontalmente, ¿no? Hablando de espiritualidad y de ujú, Biblia de este tipo de cosas, ¿no? Sino que desde la parte de las necesidades que hay en la sociedad. Entonces,
de repente encontrabas con que no había tanto apoyo, ¿no? Ujú, Que era mínimo, que era cuentagotas a veces incluso, ujú, ¿no? Y que y sí había interés en escucharte, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué traes? ¿Qué necesitas? Pero al final decían, es que esto es únicamente para él. Mucha gente decía, es que únicamente es, es como decimos vulgarmente, es para llevar agua a su molino, mm, ¿no? Y no es en realidad, porque si lo quieres hacer para Dios, bueno, vente, haz todo aquí, desde la iglesia, desde la denominación. Entonces, realmente es un choque, ¿no? Porque no lo esperabas así, sino que esperabas todo lo contrario, ¿no? Apoyo, unidad, unir esfuerzos, ¿no? Pero te encuentras con que lo primero que hayas es este, una duda, ¿no? ujú. ¿Realmente será sincero? ¿Realmente es para Cristo? ¿Y por qué, no? Escepticismo, ¿no? Hay mucho escepticismo, sí, sí, creo que es la palabra correcta, ¿no? Entonces, eso yo creo que son las dos, esas respuestas serían las que daría a las preguntas que me haces, ¿no? Por un Ujú, lado, fue algo impulsado por Dios a través de su Espíritu, y por otro, pues te encuentras muchas preguntas, ¿no? De la gente diciendo, ¿qué ujú. buscas realmente, no? Sí, e inclusive, por ejemplo, a mi medida, que creo que es una escala menor hacia lo que tú viviste, en el alcance que tenías a nivel nacional, yo lo he visto, ¿no? Con este proyecto. Yo en ¿qué fue? 2021, cuando empezamos a hacer esto, recuerdo muy bien que hermanos que ni conocía me preguntaban, oye, ¿y a dónde van, no? Inclusive hasta a mí me da risa porque me decían, ¿quieres crear tu denominación? ¿Quieres jalar chavos? Y yo decía, no, pues La realmente, 45.001, ¿no? ajá, sí, no, no, yo decía, no, creo que ya hay suficientes, ¿no? Pero incluso a la fecha, y lo platicaba, creo que sí te lo platiqué, que hay hermanos que incluso han dicho, oye, ¿y ¿por qué no traes el proyecto a la iglesia y lo hacemos desde acá? Decía, no, porque precisamente la pluralidad de voces creo que enriquece y el enriquecimiento está en que Cristo pueda hacer acción a partir de donde te encuentras, ¿no? Y bueno, esta parte la empato mucho, Oscar, con parte del servicio está en ser intencional a ver las necesidades del otro. Es decir, no asumir que conoces las necesidades del otro, sino poner atención y a partir de esa atención generar todo lo que está en torno a la ayuda que quieres proporcionar a partir del Evangelio. Ujú. Y leía hace poco este libro muy famoso de La Sociedad del Cansancio, y lo llevaba también a clase con mis alumnos y les decía que es un libro que te sacude porque te deja entrever que no solamente la generación actual, que creo que es la más criticada, a lo mejor de todos los tiempos, pero creo que las generaciones previas a esta, centennials, millennials, etcétera, este, el hecho de estar tan enchufado o tan mecanizado hacia tienes que generar éxito, tienes que hacer esto, incluso sin hacer nada, te viene el llamado burnout que platicábamos la última ocasión que platicábamos. Y creo que ese tipo de servicio que va diseñado hacia emociones y cuestiones terapéuticos, psicológicos, los movimientos cristianos no están acostumbrados a entrarles. ¿Por qué? Porque primero que nada existe un tema hacia los temas científicos, creo que incluso en nuestro tiempo sigue estando de que ciencia y fe no se llevan, ¿no? La otra es lo mismo, a no aceptar que hay cuestiones que desde la fe se pueden, digamos que intentar aportar, pero como no tienes las herramientas, digamos, profesionales para ayudar a alguien a salir de un vacío existencial, de etcétera, etcétera, que obviamente Cristo es el único que te puede sacar de ahí, pero me refiero a lo profesional, al cómo hacerlo. No aceptamos que la fe no puede por sí sola, viene como este tema egoísta de no querer que entren los profesionales en psicología, terapia, etcétera. Este, y luego reflejado un poco más, aterrizándolo a las reuniones dominicales, sabatinas, o los momentos que hay culto, antes de preguntarle al otro, oye, mano, ¿cómo te fue en la semana? ¿Cómo estás? Asumimos que el mensaje que está programado es el que la iglesia quiere escuchar, necesita escuchar y requiere escuchar. ¿Será que esta clase de servicio solamente son, como te dijeron a ti, para unos cuantos? O también será que es urgente que en nuestro tiempo seamos intencionales con
intentar sanar para la sociedad del cansancio a partir de Cristo y del apoyo profesional todas esas enfermedades que le llaman algunos del alma, de la mente y todo este tipo de cosas. Sí, bueno, recuerdo de la, de la anterior Ujú, charla que tuvimos, ujú, que decíamos que, me acuerdo que me preguntabas que cuál era el reto para la iglesia, ujú, ¿no? Yo, pues ahí la respuesta que yo puse fue que darle una lectura correcta a las situaciones que viven las nuevas generaciones actualmente, ¿no? ujú, Y que desde luego que tiene mucho que ver con esto que estás mencionando, ¿no? Con que es a lo mejor una generación donde tienen más situaciones emocionales o, como dices, del alma que otras, o por lo menos son más visibles, ¿no? Que en otras generaciones, ¿no? Entonces, necesitamos, creo que, darle la lectura correcta, porque si no le damos la lectura correcta, vamos a pensar que esas cosas no van a ser atendidas, ¿no? ujú, Desde lo que nosotros podemos hacer. Entonces, desde luego que la ciencia, este, colabora, ¿no? ujú, Colabora con una, un bienestar integral, ¿no? Para las personas. Y entonces nosotros necesitamos identificar o reconocer eso, ¿no? ujú, Que es desde luego que desde la fe, desde la espiritualidad, eh, nosotros creemos que el espíritu gobierna, ¿no? Le da equilibrio ujú, a la parte del alma, a la parte de las emociones, a la parte física, ¿no? También, pero necesitamos reconocer que si bien es esto así, que hay otras áreas que colaboran, ¿no? ujú, Y entonces, desde luego que nosotros vamos a estar promoviendo siempre que es el espíritu de nosotros el que va a dar ese equilibrio, esa plenitud, ujú. ¿sí? Pero siempre desde darle también la lectura correcta, ¿no? Sí, porque si Sí. no le damos la lectura correcta, entonces vamos a estar únicamente sí sirviendo, pero dando como golpes al aire, ¿no? Ujú, como dando vueltas en círculos. Exactamente, sí. Sí, igual mientras hablabas de esto, recuerdo que desde tu experiencia en la pastoral juvenil, creo que es un tema, y yo lo viví después como líder juvenil, que es uno sin querer serlo, se vuelve en algunos casos oyente, ¿no? De diversos problemas. Y digo oyente porque creo que la línea que tú tienes y que también yo tengo es que es escuchar, ¿no? Es escuchar, 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 que la persona se desahogue y posteriormente canalizar, ¿no? Y después de canalizar, dar acompañamiento, ¿no? Pero se vuelve un oyente, muy oyente, ¿no? Es que tengo esto, es que me está surgiendo esto. Pero creo que eso, al menos desde mi experiencia, ahorita que estoy sirviendo en un nivel ya más adulto y que previamente igual lo hice desde otros ministerios, creo que eso es muy exclusivo del grupo juvenil, ¿no? Es difícil que se dé en la iglesia adulta y creo que esto lo quiero vincular con esto que dices, que es más evidente, ¿no? Porque creo que las generaciones anteriores estaban acostumbradas a silenciar sus temas, ¿no? Ujú. Dijeran por ahí, a rascarse con sus propias uñas, a mostrar una cara de todo está bien, pero por eso es muy sensible, creo que cuando nos encontramos, ahorita que yo descargué X y Twitter para por lo menos estar al día de varias cosas, o TikTok, y te encuentras con videos que tienen 1 millón de likes porque son un abuelito que siempre fue un roble, que de repente le ponen en un regalo a sus 90 y pico años la foto de su esposa que falleció y ¡fum! Se quiebra, ¿no? ¿Por qué? Porque sale del personaje, Ujú. porque se libera, ¿no? Por un momento. Y creo que así pasa también con la fe, ¿no? Cuando nosotros salimos del personaje y dejamos que el Espíritu y Cristo hagan, digamos que no es que cambiemos, sino que lo que estamos guardando se libera y existe un cambio, ¿no? Esto es posible únicamente por medio de Cristo. Ujú. Pero entonces, me parece que a veces dejamos que lo que le llamamos normalmente la vieja humanidad le gane en esos procesos a Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo facilitar desde la pastoral en todos los niveles de liderazgo o cómo promover desde los niveles de liderazgo una mayor atención en temas pastorales, así del acompañamiento? Pues realmente creo que todo inicia como dices, ¿no? Porque
estamos ejercitando como últimamente lo he estado entendiendo así, ¿no? Como que Sí, estamos ejercitando una naturaleza que, repito, es la naturaleza de Cristo en nosotros, ok. que pues no es propia, ¿no? Sino Ujú, que es Cristo expresándose a través de nosotros, ¿no? ujú, Entonces me parece que la forma, eh, desde mi experiencia, la forma, este, por así decirlo, correcta, ¿no? ujú, De poder ejercitar esta pastoral en diferentes grupos o con diferentes personas, es eh, creo asumiendo que el que se va a expresar es Él, el ujú, que se va a expresar es Cristo, no yo, porque si yo soy el que me expreso, este, como dices tú, me voy a quedar mucho en un personaje, ¿no? ujú, Me voy a quedar mucho como en mí mismo, ujú, ¿sí? Y entonces, a veces en lugar de que yo escuche, yo voy a querer, pues a lo mejor imponer, a lo mejor puntos de vista, a lo mejor algo que vive un chico, por ejemplo, un adolescente, un joven de menos de 20 años, ujú, y que tiene su propio contexto, sus propias situaciones, tanto culturales como emocionales. Voy a querer que él las viva y las asuma como yo las vivo, ¿no? ujú, Las viví en el momento en que yo tuve 20 años, ¿no? ujú, Si a mí no me dolió que mi papá no estuvo presente, sino fue un padre ausente, pues tú también puedes batallar con eso, ¿no? Tú también puedes librarlo, eh, irlo capoteando, como dicen, ¿no? ujú, Y no, realmente no, cada quien tiene sus situaciones y las vive ujú, de forma muy, muy, muy particular. Entonces, cuando yo, en lugar de permitir que sea una expresión de Dios a través de mí, y es Oscar, entonces lo que va a ocurrir es que voy a querer imponer a lo mejor algunas formas de actuar, de conducirme, de expresarme, cuando pues eso no, no podemos identificar ahí a Dios, ¿no? ujú. Sino que necesitamos que Él sea el que se exprese, y para eso yo necesito, como que decías de Juan, ¿no? Yo necesito menguar, y no tanto porque yo sea tan bueno como para decir, bueno, yo voy a menguar, sino porque es lo que me lleva, lo que me mueve, lo que me va a llevar a ese mismo espíritu a hacer, ¿no? A que yo sea el que me haga menos para que Él sea el que sobresalta, ¿no? Y entonces, me parece que eso es lo que más colabora al momento de hacer una pastoral, ¿no? Ujú. Identificar eso, ¿no? Que no soy yo, es Él el que se expresa, que cada quien va a vivir situaciones que no tienen por qué vivirse como yo las viví, sino que son circunstancias completamente diferentes, ¿no? Ok, sí, no, estoy completamente de acuerdo y de hecho mientras te escuchaba, creo que esto me llevaba a una segunda reflexión que es que en ocasiones de esas 45,000 ¿qué decías? Es 45,000, yo hasta donde me quedé creo que hay 12,000 aquí en México Bueno, en México, pero a nivel mundial, si pueden googlearlo y van a buscar, les va a salir y ahí te va a poner que en datos del año pasado. en datos del año pasado, no son actualizados, ¿no? Mientras te escuchaba, creo que uno de los riesgos que a los, yo creo que sí, con mayor influencia en los más jóvenes, está los movimientos emergentes del 2000 para acá, que tienen que ver con figuras que gracias a redes sociales se hicieron exponencialmente famosos y que, este, con mucho respeto lo digo, en ocasiones, así como se hicieron famosos, se desvanecieron, ¿no? Y Chamarada de sí, petate, como sí, dicen. sí, sí. Bueno, N cantidad, ¿no? Que yo creo que aquí en Puebla, a lo mejor una de las librerías más famosas que fue, es Palabra Viva. Cuando fue tiempo de pandemia, yo recuerdo que publicaban y publicaban predicaciones con ellos, conversaciones con ellos. Y creo que en ocasiones cuando de repente pasó todo esto y como que todo volvió a su normalidad, esas voces se perdieron, ¿no? Y creo que también eso habla de cierta tendencia de esos liderazgos, ¿no? A buscar a lo mejor la visibilidad antes que impactar a la sociedad. Ujú. ¿Y por qué lo traigo? Porque creo que uno de los grandes riesgos de los movimientos cristianos en la época es a poner en el lugar de Cristo a líderes, ¿no? O a la voz de del propio movimiento por encima de la acción del Espíritu, ¿no? Que puede impactar incluso de una forma que escape de tu comprensión. Sí. Este, ¿Tú qué opinas de esto? Digo, creo que no es ajeno
o sea, que no lo desconoces, ¿no? Esta parte de estos líderes, ¿no? Y que inclusive creo que tenemos conocidos que claramente podemos identificar que tienen esta intención de lo que decíamos justo ahorita, ¿no? De no hacer que el evangelio sea el que sea visible, sino de ellos impulsarse, ¿no? Es una tendencia que hasta podría decir yo que es natural en el cristiano, ¿no? Por lo que se deja ver esto, ¿no? Al menos en este sentido de el exponenciarse, ¿no? Del ponerse en la visibilidad. Este, ¿Qué tan riesgoso es eso? Digamos que en resultados, vamos a hablarlo de primero que nada desde los resultados, de lo que le ha traído como consecuencia al cristianismo, ¿no? ¿Qué tan riesgoso es eso? Sí, pues bueno, antes de que te dé mi respuesta, mencionaste a la librería, Sí. pues necesitamos patrocinios, ¿no? Digo, Sí. por si es que nos llegan a escuchar. No, y también porque, digo, en tu caso ha sido, ¿no? Algunas firmas, Ajá, sí, digo, sí. de muy buenos teólogos, digo, Sí, sí, porque también sí. no, Muy no, buenos autores, claro que sí. exactamente, Sí, 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 sí. entonces, que nos Que nos patrocinen. patrocinen. Nos patrocinen el espacio, sería muy bueno. Bueno, sí, pues realmente yo creo que es un riesgo que todos tenemos, ¿no? Ujú, Porque no podemos nosotros pensar que porque hacemos este tipo de reflexiones, ujú. nosotros no corremos el riesgo, Claro, no, ¿no? sí, todos lo Esto tenemos. a cualquiera le puede pasar. E inclusive si me dejas decirlo, lo corremos el riesgo a nuestro nivel, ¿no? Ujú, Es decir, digo, ponemos de ejemplo estos grandes sí. famosos, pero nosotros en nuestra propia denominación, a lo mejor, mi papá usa una expresión, ¿no? Mi papá dice es que, luego escucho que le dice, hermano, es que tienes tu club de fans, ¿no? Entonces creo que Sí lo eso he quiere decir, escuchado. sí, sí, entonces yo creo que incluso en eso, ¿no? En Ajá. nuestro movimiento, pues igual, Sí, en nuestro ¿no? mundo, como Ajá, dices tú. sí, sí, sí. Sí, porque sí, sería muy fácil nada más estar Sí, sí, señalando, sí, ¿no? claro. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es asumir que a cualquiera le puede pasar, o sea, Ujú, tropezar con este tipo de situaciones, pues a cualquiera le pasa, ¿no? Entonces, pero creo que esto ocurre cuando nosotros estamos viviendo el cristianismo, pero no desde lo que realmente debería de ser, ¿no? Que es que yo esté eh, muerto para Cristo, ¿no? Sino que Cristo es el que vive en mí, ujú, que Cristo es el que esté formándose en mí para que Él sea, repito, ¿no? El que se exprese, ¿no? ujú, Sino que lo estoy haciendo todo lo contrario. Yo soy el que sigo moviéndome, el que sí. sigo tomando las riendas, Ujú, ¿no? El que sigo siendo el dueño de mí mismo y no nada más de mí mismo, sino de lo que hago, en este caso mi ministerio o de mi servicio, eh, ya sea, te digo, a nivel que sea, ¿no? ujú, Entonces, me parece que eso es lo que de repente puede ocurrirnos, ¿no? Que en lugar de que sea Cristo el que esté enfrente, soy yo el que estoy enfrente, ¿no? Cuando ujú, yo debería de estar, pues, así como lo expresa en diferentes versos o citas la Biblia, ¿no? Que debería de estar muerto, o sea, asumirme como muerto en Cristo, ¿no? Para que también yo sea, ahora vivo en Él, ¿no? Estar viviendo en Él, ¿no? Resucitado en Él, como dice la palabra, ¿no? Entonces, me parece que en casos como los que mencionas, ujú, lo vemos, ¿no? Repetido, ¿no? Que en ocasiones en lugar de ser espacios donde se colabore para el propósito de Cristo, se colabora para mi propósito, ¿no? ujú, Para mi autopromoción, para el engrandecimiento o el crecimiento del servicio que yo estoy dando, ¿no? ujú, Y realmente es lo que ocurre y repito, ¿no? Que le puede pasar a cualquiera, ujú, ¿no? Entonces, asumirnos como que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que es algo que en donde nosotros no colaboramos, sino le pertenecemos totalmente a Dios y a su propósito, ¿no? Entonces, si nosotros estamos bien delimitados en eso, me parece que los riesgos van a ser menores, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque, pues, repito, el que se va a estar manifestando, el que se va a estar expresando, es Él, ¿no? No nosotros mismos. ujú, Entonces, eso, eso va a traernos garantía, ¿no? De que realmente es un obrar de Él, ¿no? A lo mejor de repente uno puede decir, bueno, qué complicado es, des- este, o qué fácil decirlo, pero ya a la hora de la práctica, pues
nos puede estar ganando el que alguien se acerque y te diga, oye, qué bien lo hiciste, oye, me Ujú, gustó, oye, eh, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que das temas, que tienes este espacio y que otra gente te empiece a invitar a sus propios espacios, ujú. a sus reuniones. Entonces, pues obviamente, pues tú te vas a sentir, pues halagado, ¿no? Te vas a sentir, eh, Como se dice coloquialmente, la vas a creer. te la vas a creer, ¿no? Te vas a sentir tomado en cuenta y que lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros no estamos viviendo realmente el cristianismo conforme al propósito de Dios, entonces vamos a estar como en arenas movedizas, ¿no? Y Ujú, no parados en la roca, ¿no? ujú, Y entonces, eh, necesitamos estar nosotros conscientes de que si no estamos bien firmes, pues es muy riesgoso que vamos a caer, ¿no? Y ujú, que como dices, nos la vamos a creer y que vamos a pensar que en realidad se trata de mí, cuando pues nunca se trata de mí, ¿no? ujú, Y entonces, creo que en muchas ocasiones eso puede pasar, ¿no? Y ese es a veces cuando nosotros le damos ese espacio a, a la autopromoción, ujú, a que sea yo visible, pues es el principio de una decadencia, ¿no? Y a lo mejor a veces esa decadencia no es externa, sino es interna, ¿no? Es interna y entonces eso es lo que va llevando a que a lo mejor podemos ser muy exitosos en cuanto al servicio que estamos dando, al ministerio que estamos llevando, pero en realidad las motivaciones son completamente equivocadas, ¿no? Y entonces, realmente después, en lugar de disfrutarlo, realmente no lo disfrutas. Y me gustaría compartirte una experiencia ujú, que tuve en caravana. ujú, Fíjate que en caravana, digo, este, eran jornadas donde pues nos íbamos toda una semana, ¿no? A diferentes lugares, a diferentes estados en la sierra. Y empezó a haber un tiempo donde yo así lo percibía, que logísticamente las cosas pues nos iban saliendo bien, o sea, empezábamos a juntar más recursos, empezábamos a tener, a lo mejor no eran jornadas donde invitábamos a muchos chicos a hacer la caravana, pero sí llegaban lo suficientes para poder financiar pues que el autobús, que las medicinas, que las despensas, todo este rollo, ¿no? Y entonces nos colaboraban las iglesias ujú, o las misiones donde llegábamos, ¿no? Entonces, como nos empezaba a ir bien en cuanto a la logístico, este, pasaba eso, que tú te la empezabas, bueno, a mí me pasó que yo me la empezaba a creer y yo decía, no, pues sí somos buenos en cuanto a esta parte de la logística, ¿no? Y entonces, de repente empezaban a presentarse situaciones en los momentos en que los chicos y los encargados les compartían acerca de Cristo, acerca de la fe a las personas, a las comunidades donde llegábamos, y pues se daban situaciones bien hermosas, ¿no? Donde la gente pues realmente abría su corazón a Dios, donde se entregaban su vida y para mí pasaba desapercibido. ¿Por qué? Porque yo estaba enfocado más en que las cosas logísticas fueran correctas, ¿no? Entonces recuerdo que de los hermanos que nos colaboraban en la mentoría y todo esto, ellos me decían, siempre déjate sorprender por Dios. O sea, siempre déjate sorprender por Dios, porque es muy fácil que tú te enfoques en la parte de lo que es visible, ¿no? Y lo que es el éxito para los que te colaboraron o te dieron o te están esperando algo de ti, ¿no? Pero en realidad eso es lo de menos, ujú, porque lo que tenemos que nosotros estar atentos es en lo que Dios está haciendo, ¿no? ujú, A través de nosotros en la gente. Entonces, no te lo pierdas, sino que más bien en eso pon atención y dice la palabra, pongan la mirada no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ¿no? ujú, Y entonces, verlo así es una garantía de que Dios se está expresando a través de nosotros, ¿no? Entonces, me parece que lo que te decía al principio, ¿no? Es muy fácil que nos pase, ¿no? En diferentes niveles, en diferentes situaciones, ¿no? Pero de que no, de que es muy fácil porque nos lleva, nos mueve, ¿no? El hecho de que nos sintamos bien, nos sintamos halagados, nos sintamos que estamos teniendo un éxito relativo. ujú. Últimamente, fíjate que, y uniendo esto que acabas de decir, este, en mis tiempos, que a mí me encanta caminar, en lo que me pongo los audífonos y voy escuchando un mensaje, escuchaba recientemente un mensaje, y es una reflexión acerca de la conducta de Jesús cuando sirve,
y es que incluso Jesús, dentro de sus acciones, em, y creo que a lo mejor en ocasiones no lo leemos de esta manera, pero Jesús dice, hágase tu voluntad, para que se cumpla esto, para cumplir el propósito, expresiones que iban enfocadas hacia el impacto final que iba a tener su acción Ujú, y no tanto en lo que a lo mejor él sabía que iba a ser el impacto para ese momento, ¿no? ujú, Y no sé si a veces a nosotros nos gana la ansiedad de querer ver resultados de inmediato, que no pensamos en que a lo mejor, como dice la propia Biblia, ¿no? Y bien lo mencionaste hace rato, que nos toca sembrar y alguien más en 10 5 15 años va a llegar a cosechar, ¿no? Este, Justamente en clase le decía yo a los chicos eso, que decía que ese es un principio bíblico que se me hacía interesante traducir al derecho, ¿no? Que decía que el principio bíblico es, básicamente, es trabaja y no te preocupes por el reconocimiento de los demás. Si no te lo reconocen, Dios que está arriba en el cielo te lo va a reconocer, ¿no? Y le decía yo a ellos, en el derecho es lo mismo, es cumple con tu labor que a lo mejor vas a pasar desapercibido, pero a las dos o tres personas que impactes, Dios va a hacer un cambio, o bueno, va a haber un cambio social. Entonces, ¿esto por qué lo menciono, amigo? Cuando ya lo traemos a la parte nuevamente del contexto social, en ocasiones creo que nuestra planificación por naturaleza, y no quiero decir que así sea siempre intencional, o sea, buscando un beneficio siempre a la denominación, pero en ocasiones la tendencia normal es a querer ver un resultado denominacional. ujú. Y eso evidentemente nubla el posible impacto que lleguemos a querer generar socialmente hablando. Hace como 6 años platicaba yo con un hermano aquí en la iglesia que él me contaba y me enseñaba orgullosamente un periódico que él tenía y me decía, mira, hace 60 años, cuando yo era líder juvenil, hicimos una marcha por la paz y me la enseñaba, ¿no? Y me dice, y desde entonces yo he estado queriendo ver que haya otra marcha por la paz impulsada por cualquier joven, ¿no? Pero que realmente tú digas, ahí se sumó la iglesia o ahí se sumó los jóvenes de la iglesia y difícilmente lo he vuelto a ver, ¿no? Y no sé si sea por las condiciones de seguridad actualmente, ¿no? Por el miedo al que dirán, por lo que tú quieras, porque ahí nos creo que entramos todos en ese saco. Pero hay algo dentro del mensaje que damos que creo que en algunas ocasiones choca con la realidad y nos quedamos cortos. Y eso lo traigo también, amigo, porque otra arista del servicio es la mayordomía. Y creo que cuando uno aterriza la mayordomía, que por cierto, justo el capítulo, hace 2 capítulos de los que del que va a ser el número de este capítulo, el capítulo publicado fue el de la mayordomía ambiental, que platicaba yo con Isaac Mena de allá de Monterrey. Él es biólogo y hablábamos de esto. Y él me decía que dentro de la mayoría, cuando hablamos de biología, perdón, de mayordomía, lo llevamos al medio ambiente. Ujú, Y decía él, y realmente la mayordomía inicia en uno, pasa por tu círculo cercano, por la iglesia y por la sociedad. No nada más es el medio ambiente. ujú. ¿En qué sentido igual empatándolo con el servicio, amigo, y llevándolo nuevamente al contexto social, porque estamos hablando ya del llamado a servir en sociedad? Ujú. ¿En qué ocasión limitamos la terminología de la mayordomía y no la hacemos más digerible primero para los nuestros, que entiendan con mayor certeza qué es la mayordomía y por ende su impacto social? Ujú. Sí, está bueno eso que dices de que lo que te compartió la persona que entrevistaste, Ujú, este, eso de que la mayordomía empieza por uno. ujú, Y eso es un concepto que me parece que tiene una muy buena profundidad, ¿no? De ujú, que no podemos nosotros pretender que esto de la mayordomía, de este cuidado, sea eh, únicamente para otros y no lo inicie yo, ¿no? ujú, Sino que necesito ser yo el primero, ¿no? Entonces, desde luego que eso me parece que tiene que ser un principio, ¿no? Para que después nosotros lo podamos llevar hacia, hacia las áreas de servicio, porque si no lo empezamos nosotros, entonces
en realidad únicamente estamos como asumiendo una postura, ¿no? Una postura que es solo para que otros la puedan ver correcta en nosotros, ¿no? Que para que otros digan, ah, pues me parece que sí está bien, ¿no? Me parece que o me gusta o me parece que puede tener un impacto, pero si no lo estamos haciendo nosotros primero, iniciándolo con nosotros, pues en realidad no va a traer esto, ¿no? Entonces, me parece que son áreas donde necesitamos también tener un poco más de apertura, ¿no? De que a lo mejor no nos estamos llevando hasta allá y hay veces en que incluso se llega a hablar de mayordomía y del cuidado del medio ambiente y muchas veces no le damos el lugar, ¿no? Sino que lo criticamos mucho y decimos, no, pues, ¿qué impacto puedes tener de qué forma quieres tú colaborar si Ujú, pues esto ya está prácticamente echado a perder, ¿no? No tiene vuelta atrás, ¿no? ujú. Entonces, realmente no se le da el lugar, ¿no? Que corresponde y que nosotros deberíamos de estar asumiendo, ¿no? A nivel social. Entonces, creo que lo primero que tendría que ser es el reconocimiento de que esa área es algo que hemos dejado, Ujú, ¿no? Es sí. algo no hemos tomado completamente. Entonces, amigo, digo, la línea conductora de todo este episodio ha sido el servicio, ¿no? Sí. Y el servicio, como lo comprendemos, digamos, los cristianos en nuestra dinámica eclesial, comunitaria, el impacto que tiene desde el desarrollo en nuestras vidas personales y el llamado como a servir intencionalmente, ¿no? Pero si pudiéramos ser un poco más intencionales con, digamos, con ese hilo conductor, ¿cuál es el compromiso cristiano que tendríamos que tener? O sea, impulsado por Cristo, ya no tanto por una buena voluntad, ya no tanto por un impulso, sino cuál es el compromiso cristiano que tendríamos que tener en sociedad, digamos, traducido en servicio, pero creo que al traducirlo en servicio, creo que impacta todas las áreas sociales, ¿no? ¿Cuál sería ese compromiso? Y nuevamente, ¿cómo? No desde dónde, porque creo que la respuesta es nuevamente a partir de Cristo, pero ¿cómo tendría que ser trabajado ese impulso? Creo que una de las formas en que creo que, siendo así como coherentes con lo que estamos Ujú, platicando ahorita, es entender uno que la iglesia no soy yo únicamente, ¿no? ujú, Sino que el cuerpo de Cristo es inmenso, ¿no? ujú, Que te digo, no nace conmigo, no nace en mi grupo, no nace en mi denominación, sino que es algo inmenso. Entonces, si yo me asumo así, entonces lo que yo voy a hacer es reconocer el servicio de otro, ¿no? ujú, Y incluso si a mí me llegara a, a tocar tener que colaborar con otro, eh, el reconocimiento o la consideración de otro como parte del cuerpo de Cristo me va a movilizar a que yo también colabore con él, ¿no? Aparte del reconocimiento, colabore, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que podemos estar unidos, ¿no? ujú, Para el servicio, no únicamente siendo esfuerzos aislados, sino me parece que es, un, es una línea que podemos manejar, ¿no? O que podemos promover a través de estos espacios, ¿no? ujú, Que no sea únicamente esfuerzos aislados, sino que sea uno esfuerzos unidos a través del reconocimiento de otros, ¿no? Porque si no lo queremos reconocer en otros, entonces me parece que va a seguir siendo ujú, lo mismo que hasta ahora hemos estado señalando, ¿no? De cuáles son esas áreas de oportunidad que tenemos, ¿no? ujú, Entonces creo que una de esas formas es ese, ¿no? El otro es, me parece que es reconocer cuáles son los tiempos actuales, ¿sí? ujú, Cuáles son los tiempos actuales y cómo las nuevas generaciones pueden y están colaborando en que ese servicio tenga un impacto adecuado a la situación actual, ¿no? ujú, Tanto cultural como social, económico, en muchos ámbitos, ¿no? Porque si no, entonces vamos a estar pretendiendo que las cosas se hagan como yo las aprendí, ujú, como yo las conocí, como yo las entiendo, cuando me parece que si nosotros vamos a estar ayudando, acompañando a nuevas generaciones en cuanto a que ellos también
sirvan, se expresen, que expresen a Dios, necesito entender que las cosas también han cambiado, ¿no? Las cosas ya no son como antes. Ujú. Yo creo que si, por ejemplo, ahorita hiciéramos caravana, no sería la misma caravana que hacíamos hace Sí, 15, 20 años, ¿no? sí, Tendría que ser completamente diferente, ¿no? Entonces, creo que eso es un principio que nos puede ayudar a que, a que realmente, te repito, desde espacios como el tuyo, se pueda promover un servicio donde, amén de que Dios es el que se expresa, de ujú, que Dios es el que se mueve, que, que sea algo que en realidad tenga una mayor colaboración, un mayor impacto en el buen sentido, ¿no? ujú, No para promoverme a mí, sino para que esto en realidad sume al propósito que tiene Dios, ¿no? ujú. Y no sean únicamente esfuerzos así aislados, ¿no? Creo que esos dos podrían ser como dos líneas que tendríamos que estar insistiendo, ¿no? Desde nuestros espacios, desde la gente con la cual tenemos cierta influencia o cierto acompañamiento, que eso sea lo que nosotros podamos sumarles, ¿no? Sí, amigo, fíjate que yo creo que el reto es muy grande, este, más visto desde el punto de vista de que todo esto es intencional, porque si a lo mejor lo dejamos en palabras, creo que suena bien, pero el hecho de que cada uno que decide cambiar ciertos aspectos y es intencional en cambiarlos a partir de Cristo, creo que conlleva primero un reto, ¿no? Nuevamente a volver al yo, a intentar cambiar yo primero a partir de Cristo y después intentar generar otros cambios, ¿no? Y creo que después de toda esta pregunta es una pregunta que se han hecho antes que nosotros, otros que han estado en diversos espacios, se la seguirán haciendo algunos, y la constante siempre va a ser regresar a Cristo, ¿no? Tomar la decisión del cambio y dejar que el Espíritu obre por medio de cada uno, ¿no? Creo que el capítulo nuevamente fue bastante enriquecedor. Fíjate que antes de venir, Dios lo sabe, yo no reviso la aplicación de YouTube, no la reviso. Una vez que subo el capítulo, no lo vuelvo a revisar, Ujú, lo reviso una vez que lo subo. Y veía que de la nueva temporada, al capítulo de David Chávez, ¿no? Que hablamos de psicología, al capítulo de Nancy, el de economía, y al tuyo, son los tres que han superado las 100 vistas, ¿no? De esta nueva temporada. Y me da mucho gusto porque en el caso pues de Nancy y de David pues trabajando desde Mérida, él en su ministerio local, y Nancy, pues tú conoces a Nancy también, ella echándole ganas desde la economía, su servicio del coro y todo eso. Me da gusto que ellos tengan este espacio para fluir, pero también me da gusto por lo que tú le sumas a este espacio, amigo, porque creo que igual de la temporada anterior, creo que tu capítulo igual ya superó las 200 vistas, el anterior ya pasó las 100, y creo que vas a seguir siendo primeramente Dios si este proyecto continúa como hasta ahorita, que precisamente no nos han importado las vistas, sino que seguimos subiendo episodios. Espero primeramente Dios que sigas estando y que sigamos abordando este tipo de temas que creo que yo me atrevería a decir que no es que no los podamos abordar congregacionalmente, sino que a lo mejor hace falta muchas cosas para que se entienda cómo lo podemos expresar aquí, ¿no? Entonces, ujú. te agradezco mucho, bro. Y pues no sé si tengas algún comentario a razón de conclusión, algo que quieras decir. No, pues primero que nada, pues como te dije la vez anterior, realmente yo te agradezco mucho la invitación, el que me consideres, realmente yo creo que eh, en lo que yo pueda colaborar, con mucho gusto, ¿no? Y a mí me parece que yo te iba a preguntar cómo tú te ibas sintiendo con los diferentes capítulos, ya lo dijiste, ya Sí, no, gracias a Dios diste ahí un va. resumen, creo que muy bueno así de cómo van las cosas. Y pues me parece que lo de menos son las Claro, no, vistas, ¿no? sí. Lo que aquí importa es que la intención, y creo que la Ujú, intención es que esto colabore con el claro, propósito, el propósito de Dios. Y entonces, mientras sea eso y Dios lo utilice, adelante, ¿no? Vamos a sí. seguirlo haciendo, ¿no? Y aquí Sí, estamos. bro. No, muchas gracias, bro. Inclusive yo se los he dicho a los invitados, todos tienen las puertas abiertas para regresar, ¿no? Han estado aquí Meli y Lorena hablando desde el derecho,
Bueno, hay una invitada que va a estar de Cuernavaca, has estado tú, Nancy, David, Isaac Mena, vuelvo a mencionarlo, él desde Monterrey, nos contó desde su especialidad, que es en desarrollo sustentable, todo el tema que tiene que ver con la mayordomía, Esme Rodríguez desde la nutriología y muchos invitados más que ya están grabados y que pronto van a ver, pero como bien dices, ¿no? Bueno, el objetivo al menos del proyecto no son las vistas, ni los suscriptores, sino es dejar una evidencia de que nos interesan estos temas y que quien se encuentre estos temas, pues tomándonos con responsabilidad lo que hablamos, intentamos que Dios deje un mensaje positivo en sus vidas y que desde lo que Él nos ha dado le sume a ustedes para su dinámica de vida, ¿no? Entonces, pues con esa confianza, yo creo que me atrevería a decir, amigo, que la siguiente reunión, primero Dios, sería en otro espacio. Ya te he platicado de cuál espacio sería. Un amigo que hablando de patrocinios, pues también va a ser un patrocinio Importante como este. que se Es, sume. sí, claro, entonces él, de muy buena voluntad, nuestros amigos nos abrieron las puertas de un estudio de grabación. Entonces creo que el siguiente capítulo sería por allá. Mientras tanto, pues nos seguimos viendo. Yo te agradezco, bro, otra vez que has estado No, aquí, gracias a bro. ti, Esteban. Gracias. Y pues esperemos que haya sido de bendición para ustedes este episodio y que así como ven este video, si llegaron hasta aquí, tengan la oportunidad de ver los episodios anteriores. Así que deseamos que Dios les bendiga. Muchas gracias. Chao.